Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yerubel. Mi nombre es Ayan Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. En este módulo vamos a hablar de las actividades y prácticas relacionadas a la etapa de definir y nos vamos a enfocar en las siguientes herramientas. El Project Charter, que es un acuerdo entre el equipo y el sponsor del proyecto. Vamos a definir el problema con una herramienta se llama qué es y qué no es. Vamos a utilizar la serie de tiempos para definir los objetivos. Vamos a hablar un poco de las matrices de competencias, la voz del cliente, cómo determinar los factores críticos de calidad, cómo hacer un mapa de stakeholders y finalmente cómo construir un CAN del proyecto. Ahora sí, entonces vamos a iniciar ya en los detalles del módulo y los entregables y prácticas que se deben realizar para completar una etapa a definir en un proyecto de Mike. Como hablamos anteriormente, el entregable de la etapa a definir se consolida en un Project Charter. El Project Charter es un documento fundamental para la realización de un DMAIC o para cualquier proyecto de innovación o cualquier proyecto de mejora, porque nos permite resumir lo que se espera en general del proyecto. El Project Charter es definido por lo que es el Project Management Institute como el acuerdo que hay entre los stakeholders, los dueños de procesos y el equipo de proyectos, donde entonces se van a resumir los entregables que se esperan, las metas que se esperan del proyecto y así se puede dar un mayor seguimiento. Además, es una herramienta muy importante para lo que es la comunicación del proyecto durante toda la ejecución del mismo. Tiene 4 grandes elementos principales y después algunos otros componentes que pueden hacer que el Project Charter sea un poco más robusto. Vamos a empezar con los 4 principales, iniciando por el business case o la definición de la importancia del proyecto, que nos permite entender cuáles son los antecedentes y la justificación que dan origen al proyecto. En un proyecto de Mike, también en esta actividad también del charter, vamos a declarar y vamos a definir adecuadamente lo que es el problema, que nos ayuda a entender qué es lo que está mal y qué es lo que se espera entonces resolver. También se deben definir adecuadamente los objetivos y crear una línea de tiempo, establecer cuáles son sus principales milestones con los cuales se va a medir la ejecución del proyecto en cuanto a lo que son los tiempos del mismo. Adicionalmente, para que un charter sea robusto, adicional de estos 4 principales, se le pueden agregar otros elementos como la definición del equipo del proyecto, el alcance al cual va a estar adjunto el proyecto, hasta dónde se va a llegar y hasta dónde no, y también algunos entregables adicionales que muchas veces están definidos como actividades o objetivos secundarios del proyecto y que realmente salen normalmente de lo que es la voz del cliente y lo que los stakeholders esperan del proyecto como tal para considerarlo como un proyecto exitoso. Aquí tenemos un ejemplo de un charter. Y ahora entonces vamos a hablar un poco de lo que es la definición del problema. La definición del problema pareciera también una actividad bastante sencilla de hacer, sin embargo, muchas veces cometemos algunas omisiones en esta parte y generamos una declaración del problema bastante ambigua, lo que genera entonces que las acciones también posteriores sean igual ambiguas y no ayuden a que el proyecto se ejecute de manera eficiente. Para esta actividad de definir el problema existe una herramienta que es el qué es y qué no es. Esa herramienta lo que busca es declarar el problema y tratar de colocar qué es específicamente el problema y muchas veces para poder hacer esto correcto es bueno indicar qué es lo que no es. Muchas veces terminamos pensando en negativo y entonces esta herramienta nos permite separar y diferenciar cuál va a ser el problema específico que se va a analizar. Una buena declaración del problema debería tener 4 o 5 componentes: qué, dónde, cuándo, cuánto y quién. El quién muchas veces no es necesario, pero en general está incluido como parte de los elementos que debería tener un problema. Y aquí tenemos un ejemplo de una definición de un problema donde se está enfocando en el tema de pérdidas. Por ejemplo, aquí vemos que en el qué hay una diferenciación entre lo que es qué es el problema sobre el porcentaje de la pérdida y no la cantidad material que se pierde, donde
enfocado en materias primas, sino en material de embalaje. Las fechas también son importantes definirlas. Cuando definimos el quién, como decíamos, a veces no se necesita, pero específicamente si está asociado a un tema relacionado con los operadores o con el tema de la parte técnica. Y en el cuánto vamos a tratar de definir el porcentaje, el valor, la cuantificación de dónde está ese valor que nos permite determinar que el problema está ahí. Una vez que se tienen estos elementos, entonces se trata de construir una frase, ¿verdad?, que incluya los diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso sería aumento del porcentaje de pérdidas en materias primas desde septiembre del 2019 asociado a los operadores de línea con un valor de 3-4 puntos por ciento por semana. También para definir el problema muchas veces vamos a utilizar la gráfica de series de tiempo o el run chart. El run chart es un gráfico que nos permite ver la evolución de algún indicador en el tiempo. Entonces aquí empezamos con este ejemplo de las pérdidas. Yo voy a establecer una meta y entonces ya ahora con esta meta podemos entender mejor a partir de cuándo el problema está manifestándose. Y para hacer la definición que hablábamos anteriormente, yo puedo generar una línea base de los meses antes de que empezáramos a ver el problema o el objetivo fuera de target. Y luego establecer igual un promedio o una línea base para los valores posteriores a que se empezó a generar las pérdidas por encima de los valores que se esperan por parte de la compañía. Esta diferencia es lo que nos va a determinar el cuánto o la dimensión del tamaño o cantidad que se utiliza en el qué es y qué no es. Y aquí también podemos ver que a partir de esta fecha es que empieza el problema que también viene a responder la pregunta del cuánto, como lo vimos anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la definición de objetivos y las metas en un proyecto de MAIC. Existen varias formas con las cuales uno puede determinar el objetivo del proyecto. Una es hacer un benchmark, puede ser básicamente un target que se necesita lograr, pero aquí vamos a ver algunas prácticas que pueden ayudar a hacer esto de manera más efectiva. En este ejemplo, estamos graficando lo que son las pérdidas de materiales y vamos a analizar cómo definir el objetivo a partir de acá. Yo puedo ver que a partir de esta semana 30-31 empieza a haber un aumento en las pérdidas y yo quiero definir cuál sería una meta adecuada. En este caso vamos a seleccionar la opción de hacer un benchmark interno y yo busco los valores que se repiten o que han sido demostrados que el proceso puede dar o que las actividades o la meta que se está buscando ha sido posible lograrla en algún momento. Tratamos de que no sea una única vez, que no sea un único valor aislado, sino que se pueda repetir en el tiempo. Y entonces con esos valores que demuestran una eficiencia importante o una guía de un benchmark interno, podemos entonces determinar una línea base y a partir de esa línea base nos va a permitir entonces establecer cuánto es lo que podemos lograr de mejora en el proyecto. Otra forma para hacer la definición del objetivo es definir una línea base del resultado histórico antes de que el problema empezara a manifestarse y luego comparar esa línea base con relación al resultado que se tiene a partir de que el problema estaba apareciendo. En este caso, lo que estamos buscando es que el proyecto devuelva el desempeño del proceso a la situación histórica anterior, asumiendo que la situación histórica anterior es... Cuando trabajamos con líneas base y estamos tratando de definir objetivos, es importante identificar los que son puntos extremos. Por ejemplo, en estos datos que se muestran acá, se pueden ver un par de puntos que están muy por encima del comportamiento normal del proceso o típico del proceso. Y entonces es importante analizar cuándo se pueden eliminar estos puntos que están extremos. Yo en este ejemplo los vamos a eliminar y entonces si yo elimino estos puntos, como pueden ver, el promedio también cambia de manera significativa. Entonces, esto nos permite, digamos, tener una línea base de un proceso más representativo de lo que pasa en la realidad, porque los puntos extremos normalmente son puntos que son condiciones atípicas en el comportamiento del proceso. Antes de eliminar los puntos extremos, se deben analizar
para poder estar seguros de que en efecto corresponden a valores atípicos, que no son comportamientos normales. Y también hay una regla, digamos, general que podemos utilizar, que es no deberíamos eliminar más de un 10 o un 15% de los datos porque vamos a cambiar de manera muy drástica lo que es la representatividad de la información que se tiene. Pero si se logra hacer eso, también nos va a permitir limpiar los datos, mostrar una tendencia de una manera más adecuada en condiciones más típicas, y entonces con esta nueva línea base es más fácil entonces establecer las metas y objetivos del proyecto. Cuando yo hago el ejercicio de elaboración de un objetivo, yo vengo, hago el cálculo y voy y actualizo el project chart. Siempre es importante tomar en cuenta que los objetivos deberían ser SMART. Estamos hablando de ser específico, medible, un objetivo accionable, de ser relevante y con una línea de tiempo. Entonces, estas prácticas SMART deberían utilizarse a la hora de definir el objetivo para poder establecer adecuadamente cuánto voy a mejorar, a partir de cuándo se va a ver esa mejora, específicamente cuál es el elemento del problema que se va a atender, para que entonces también sea más fácil poder evaluar posteriormente la efectividad del proyecto una vez que se complete. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los otros entregables del proyecto o algunos elementos que también son adicionales a la evaluación, digamos, de lo que es las expectativas que se tienen cuando se ejecuta un proyecto. Para definir los entregables vamos a utilizar el concepto de la voz del cliente. La voz del cliente no es algo muy complejo, básicamente es ir y hablar con nuestros clientes o stakeholders en muchos de los proyectos cuando son temas internos, para preguntarle qué esperan del proyecto y cuáles son los beneficios que les gustaría obtener relacionados al proyecto. Normalmente son encuestas abiertas para que las respuestas de nuestros clientes o stakeholders o usuarios también sean abiertas, y después, posteriormente, vamos a ver cómo traducirlas. También podemos utilizar encuestas de satisfacción o indicadores de servicio que ya se tengan para poder también determinar entonces cuáles son esos otros elementos críticos para que el proyecto también los tenga en cuenta. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, se utiliza cuando se está realizando un CCBP o un Consumer and Customer Value Proposition, o la identificación de la propuesta de valor de los clientes, porque de la misma forma yo tomo el input de los clientes y empiezo a traducir ese input de los clientes en parámetros específicos que la operación puede administrar y monitorear, y es particularmente importante poder medir también para saber si está lográndose o no ese propósito que espera el cliente o el stakeholder que lo está definiendo. Una vez que se tiene el ejercicio de la voz del cliente, entonces vamos a trabajar una herramienta que se le conoce como Critical to Quality. Ahí vamos a tomar entonces el input que nos da un stakeholder, un cliente en relación al proyecto. Como vimos, él nos va a manifestar de manera natural qué es lo que espera a partir de una encuesta abierta, y esta encuesta abierta entonces va a generar algunos inputs también relativamente abiertos o genéricos. Entonces, lo que se busca con el árbol de los CTQs es identificar cuáles son los drivers que nos permiten lograr estas expectativas que tienen los clientes o stakeholders en relación al proyecto, y después identificar cuáles son los parámetros o indicadores que nos van a hacer monitorear estos drivers y lograr estos drivers, y así de manera consecuente lograr esas expectativas que tienen los stakeholders en relación al proyecto. Cuando esto no se toma en cuenta, lo que puede pasar es que si se definió el objetivo de una manera muy específica para atender un problema muy particular y no se tomaron en cuenta los ETQs, lo que puede pasar es que las expectativas que tenían los stakeholders son un poco diferentes a lo que se está estableciendo como objetivos del proyecto, y entonces la percepción de valor que va a entregar el proyecto como tal no va a ser la adecuada. Tampoco podemos tener un proyecto con 20 objetivos, sin embargo, el objetivo principal debe estar bien claro, asociado al problema específico, que también vimos cómo definirlo, y posteriormente yo voy a determinar uno o dos entregables clave que me van a permitir también asegurarme que las expectativas generales y amplias de los clientes y stakeholders son tomadas en cuenta, y que entonces cuando el proyecto se entrega se logró agregar valor de manera integral. Es importante tener en cuenta que los CTQs y los drivers y objetivos adicionales que se vayan a definir para el proyecto
no pueden ser de procesos aislados, tienen que estar relacionados al proceso que se está analizando, porque si no también el proyecto se empieza a dispersar bastante y entonces el esfuerzo que se invierte para lograr resolver múltiples problemas al final no hace que el proceso sea efectivo. Entonces, los CTQs nos va a permitir determinar cuáles son esos entregables clave que se esperan de un proyecto de Mike, adicionales a los objetivos específicos que los definimos a partir del problema declarado anteriormente en el chart. Cuando ya tenemos los entregables que van a cumplir las expectativas de los stakeholders y clientes, entonces estos entregables los vamos a llevar al Project Chart. En general, se podría esperar que cualquier proyecto de Mike incluyera de todas formas algunos entregables fundamentales. El primero va a haber algunos proyectos en los que no es necesario, que es el análisis financiero, pero en la gran mayoría de los problemas siempre vamos a buscar encontrar el beneficio que va a tener a nivel económico el proyecto para la organización, porque se van a invertir recursos y tiempo, entonces es importante tratar de entender un poco el payback que va a tener ese proyecto, aunque estemos hablando de temas de percepción de clientes o temas de medioambientales o algún otro proceso como tal, pero siempre es importante tratar de buscar cuál es ese beneficio para poder justificar los esfuerzos que se van a dedicar para el proyecto. Un entregable fundamental que sí debe estar prácticamente en todos los proyectos de IMAI es la creación de competencias. Esta creación de competencias debe estar orientada una parte en las competencias operacionales para los procesos que se van a modificar, pero también ayudar a que todo el equipo de trabajo tome y adquiera competencias relacionadas a lo que es análisis de datos y la metodología de IMAI para que también en una etapa posterior los que hoy son miembros de equipo el día de mañana puedan convertirse en líderes de proyectos de IMAI. Y también, en la actualidad, en la realidad que tenemos en este momento, cualquier proyecto debería buscar cómo hacer algún tipo de impacto en lo que es la estrategia de la transformación digital de las empresas. Los estándares, las modificaciones en los procesos deberían de todas formas integrar la parte digital y deberían buscar cómo aportar también a estos objetivos estratégicos, porque no tendría sentido hacer un proyecto y documentarlo todo en papel cuando sabemos que eso en el largo plazo ya no va a ser una solución válida o sostenible para hacer que la organización sea eficiente. Ahora vamos a hablar de la conformación del equipo del proyecto. Sin duda, definir un equipo apropiado es fundamental para el éxito del proyecto, porque si bien es cierto, la metodología va a ayudar a enfocar los esfuerzos y a ordenar las ideas, definitivamente es necesario tener dentro del equipo las personas con las competencias correctas que nos permitan ayudar a garantizar que se van a entender bien los procesos y encontrar las soluciones adecuadas. Para poder definir adecuadamente si tenemos un equipo balanceado en cuanto a competencias, vamos a utilizar una herramienta que se llama la matriz de competencias. En la matriz de competencias vamos a definir cuáles son las competencias funcionales necesarias para asegurar el éxito del proyecto y vamos a mapear cómo se encuentra el equipo en cuanto a estas competencias que están acá. En algunas ocasiones se colocan competencias relacionadas a lo que es el DMAIC o herramientas de mejora. Sin embargo, realmente lo que andamos buscando en esta actividad es mapear si tenemos las competencias y los conocimientos adecuados en relación al problema y al proceso que se están analizando. Una vez que definimos esas competencias funcionales, vamos a colocar una escala de 0 a 4, donde tenemos que 0 es que la persona realmente no conoce de la competencia que se está evaluando. 1, que hay un conocimiento básico. 2 es que tiene un conocimiento, o sea, que ya lo puede aplicar. 3 implica que la persona ya tiene un conocimiento un poco más robusto. Y finalmente el nivel 4 implica que hay un conocimiento avanzado, es decir, que la persona ya puede inclusive entrenar a otras personas. Una vez que se tiene identificados las competencias y los niveles, entonces se hace la gráfica para determinar cómo se encuentra el equipo en las diferentes dimensiones. Entonces, este gráfico nos permite ver hacia dónde están las fortalezas y debilidades del equipo y eventualmente dónde necesitaría el equipo algún refuerzo de recursos adicionales o algún entrenamiento especial para ejecutar el proyecto de la mejor forma. Una recomendación para cuando se construye este tipo de diagramas es colocar las competencias de manera
lógica, es decir, estamos colocando, por ejemplo, las que están en azul son competencias más del lado técnico, las rojas son competencias más organizativas, las verdes más competencias analíticas. Entonces, cuando se organizan de manera eh, adecuada, entonces el gráfico permite ver hacia dónde están los grupos de competencias más fuertes y hacia dónde están estas competencias ya no individuales, sino estos grandes grupos de competencias de manera más débiles para que entonces puedan poner las acciones de mejora de los planes de desarrollo o identificar los recursos necesarios para balancear el equipo de trabajo. Esta matriz de competencias se debería realizar para cada uno de los miembros del equipo y luego hacer una matriz consolidada para poder entonces evaluar quién tiene qué fortalezas y además como equipo también cómo se encuentra el equipo finalmente. Lo que sí es fundamental es asegurarse que si el equipo de manera integral no tiene todas las competencias que se identificaron necesarias para que el proyecto pueda avanzar de manera correcta, es necesario identificar recursos adicionales, otros miembros del equipo que pudieran integrarse al trabajo que se está realizando o inclusive algún entrenamiento necesario para fortalecer esos gaps que se están identificando en algún punto dentro de la matriz de competencias. Vamos a hablar ahora del plan de manejo de stakeholders, que en las prácticas del PMI existe todo un capítulo que habla de cómo hacer un buen plan de manejo y de comunicación para los stakeholders. Sin embargo, aquí vamos a hacer un resumen de algunas prácticas y técnicas que nos pueden ayudar a manejar a este tipo de partes interesadas de una manera un poco más sencilla. ¿Okay? Para eso vamos a iniciar definiendo un poco la estructura de un proyecto, que normalmente va a iniciar con un sponsor, que es la persona líder dentro de la organización que está más interesada que el proyecto se ejecute. También tenemos un dueño de proceso. En muchas ocasiones el sponsor y el dueño del proceso es la misma persona, pero vamos a tener otro montón de proyectos donde tenemos un sponsor que sí está muy interesado en la ejecución del proyecto, pero el dueño del proceso realmente es otra persona. En los proyectos de mejora de Six Sigma y de Mike, normalmente vamos a tener un coach, pero también cuando vemos temas de project management en general, normalmente también las organizaciones deberían tener un coach, que en el caso de Mike va a ser la persona que ayuda con la metodología, las herramientas, los datos estadísticos y cómo hacer la ejecución adecuadamente de estas fases. Pero cuando son, por ejemplo, proyectos de innovación o proyectos, digamos, de manera general, el coach es la persona dentro de la organización que conoce cuáles son las prácticas y procesos para la ejecución de los proyectos de ingeniería, de innovación, y que entonces va a ayudar al equipo a garantizar que se cumpla con estas prácticas que ya tienen definidos y procesos dentro de la organización. A la estructura del proyecto, entonces hay que agregar las partes interesadas, stakeholders, que son las personas que están siendo afectadas de alguna forma por el proyecto. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar una herramienta que es la matriz de influencia e interés, donde yo voy a colocar en un eje y voy a hacer un mapeo de quienes tienen alto interés o bajo interés y en el otro eje vamos a identificar quienes tienen alta influencia o baja influencia en relación a la ejecución del proyecto. Cuando hablamos de interés es qué tanto espera esa persona o ese stakeholders que el proyecto se ejecute de manera apropiada. Y cuando hablamos de influencia es cuántos recursos o qué tanto puede influir en la toma de decisiones este stakeholder en relación a las actividades que se van a ejecutar durante el proyecto. Entonces, cuando yo tengo esta matriz, entonces yo puedo hacer un plan de comunicación bastante sencillo. ¿Okay? Ya nosotros primero identificamos los stakeholders, los colocamos en cada uno de los cuadrantes y ahí entonces podemos definir adecuadamente cuáles serían las actividades de comunicación necesarias para mantener a los stakeholders en línea con el proyecto. Entonces, para un stakeholder que tiene alta influencia y alto interés, necesitamos asegurarnos de mantenerlos involucrados durante todo el proyecto, mucha comunicación en ambas direcciones, ¿verdad? Tanto del equipo de proyecto enviando información como pidiendo feedback por parte de estos stakeholders. En otros casos, por ejemplo, tenemos stakeholders que van a tener alta influencia, pero bajo interés. En ese sentido, para este grupo, digamos, de stakeholders, nos vamos a enfocar mucho en hacer un buen ejercicio de la voz del cliente y determinar adecuadamente cuáles son esos CTQs y los entregables que se esperan para
garantizar que durante toda la ejecución del proyecto se mantiene y eso no nos va a generar un problema en cuanto a lo que es recursos y demás. ¿Okay? Cuando tengo un stakeholder que tiene alto interés pero baja influencia, básicamente aquí es comunicación en un sentido, el equipo del proyecto va a estar manteniendo envío de información y reportes a estos stakeholders para mantenerlos informados, pero no va a haber tanto énfasis en recibir una retroalimentación por parte de ellos, porque realmente nos vamos a enfocar en las personas que tienen alta influencia para que no empecemos a pedir inputs de todas las partes de la misma forma y entonces al final tampoco nos permite avanzar de manera adecuada. Y también vamos a tener algunos stakeholders que los vamos a mapear dentro del cuadrante de bajo interés y bajo influencia, que básicamente aquí lo que vamos a hacer es monitorearlos para estar pendientes de si hay algún cambio en cuanto a sus niveles de influencia o interés. Cuando ya yo completo la definición del equipo de trabajo, siempre es importante que la estructura del proyecto la resumamos de alguna forma en el Project Charter. En el Project Charter yo voy a colocar el equipo del proyecto y voy a colocar quién es ese sponsor, quién es la persona clave y si existe un comité de dirección o el steering committee del proyecto, también acá sería el lugar adecuado para que en el mismo charter tengamos esa visual de quiénes son las personas que van a estar involucradas durante la ejecución del proyecto. Ahora entonces nos vamos a dedicar un tiempo a hablar de algunas de las prácticas relacionadas a lo que es la definición de un buen cronograma del proyecto, timetable, para luego entonces definir qué es lo que se debe traducir al project chart. Cuando hablamos de la definición de tiempos y el cronograma de un proyecto, van a haber algunos conceptos relevantes y algunos términos que son importantes de definir para poder hacer un adecuado. Para la definición del cronograma del proyecto existen diferentes formas. Aquí nos vamos a basar un poco en cuáles son esas mejores prácticas definidas por el Project Management Institute, donde primero nos ayuda a organizar un poco mejor el trabajo y también nos va a hacer que la ejecución del plan del proyecto sea bastante más robusta. La primera tarea que recomienda el PMI es realizar lo que es la estructura del trabajo, la WS, que la vamos a separar en grandes entregables y las actividades que componen cada uno de los entregables. En este primer ejercicio nos vamos a enfocar específicamente en qué es lo que se va a hacer durante el proyecto, sin importar quién o cuándo se va a hacer cada uno de estos pasos para que se ejecute el proyecto. Cuando ya se tiene definido la WS, entonces se hace una siguiente actividad que es definir quién va a hacer qué y para eso tenemos una herramienta que es la matriz de responsabilidades, donde vamos a colocar quién es el responsable, quién colabora y en algunos proyectos complejos vamos a definir quién es esa persona que toma decisiones en relación a la actividad que se está analizando. ¿Okay? Cuando ya yo tengo definido quién va a hacer cada una de estas actividades, entonces yo puedo trabajar en definir la secuencia. Para eso hay algunas herramientas como PERT CPM, ahorita vamos a conversar un poco de eso. Y cuando ya tengo la secuencia definida de las actividades, entonces ya yo puedo integrar todos estos elementos en un plan de trabajo o un Gantt o un timetable que ahora sí nos va a permitir darle seguimiento al proyecto de manera efectiva. Cuando hablemos de proyectos siempre es importante definir algunos conceptos relevantes. El primero es la ruta crítica. La ruta crítica son todas estas actividades que no hay espacio para que se atrasen, porque si alguna de estas actividades se atrasa, el proyecto total se va a atrasar. Hay algunas actividades donde hay algún espacio para moverse durante la ejecución del proyecto, mientras otras están siendo ejecutadas. Sin embargo, las actividades de la ruta crítica, por definición, son aquellas actividades que si generan algún tipo de problema y se retrasan, el proyecto o el tiempo con el que se está establecido el proyecto se va a ver afectado. Cuando hablamos de ruta crítica, también tenemos que mencionar lo que es la holgura o el slack. Básicamente, es el tiempo que hay entre las actividades que no están en la ruta crítica y cuánto se podrían eventualmente retrasar. Es decir, cuánto esta actividad se puede retrasar sin llegar a generar un impacto en el cronograma total del proyecto. ¿Okay? También vamos a hablar de lo que son los hitos. Los hitos o los milestones de un proyecto son las actividades o etapas relevantes que normalmente los project managers utilizan para ir estableciendo puntos de control que nos permiten entonces manejar de mejor forma lo que son las comunicaciones y el control del avance del proyecto.
En un proyecto muy complejo vamos a tener muchas actividades y comunicar esto se vuelve bastante ineficiente. Entonces, lo que se hace es utilizar los milestones para definir cuáles son esos momentos críticos del proyecto para saber que ya se logró una etapa significativa o para el manejo de las comunicaciones también del avance a los stakeholders y partes interesadas que están pendientes de la ejecución del proyecto. Cuando hablamos de cronogramas y de tiempos en un proyecto, hay dos técnicas que son bastante comunes para tratar de acortar los tiempos en un proyecto. La primera técnica se le conoce como crashing, que es básicamente acelerar alguna actividad durante el proyecto, que normalmente lo que hacemos es aumentar los recursos, ya sea costo, gente, inversión de esfuerzo, para que la tarea se haga en menos tiempo. Normalmente la consecuencia que tiene este tipo de estrategias es que aumenta el costo de la implementación. La otra técnica que se usa para recortar los tiempos de un proyecto es lo que se conoce como el fast track, que básicamente es empezar a hacer tareas que deberían estar hechas en secuencia y empezarlas a trabajar en paralelo, que esto nos va a generar una ganancia en el tiempo, pero empieza a aumentar el riesgo. ¿Por qué? Porque yo empiezo la segunda tarea sin empezar su predecesora y entonces existe el riesgo de que se tenga que retrabajar alguna de estas actividades. Estas dos metodologías se pueden utilizar ambas o una sola a la hora de estar tratando de buscar hacer la optimización del tiempo de un proyecto. Sin embargo, es importante, como mencionamos, tener en cuenta los riesgos que implican para poder tomar las decisiones apropiadas de cuándo usar crashing y cuándo usar fast track. Cuando hablamos de la definición de la secuencia de un proyecto, existen dos grandes técnicas. Una es la CPM o la Critical Path Method, que tiene mucho foco en lo que es tiempo y costo. Eh, Crea el diagrama de redes a partir de colocando lo que son las actividades en los nodos y tiene una estructura que permite visualizar adecuadamente en cada nodo cuál es la duración de la actividad y cuál es el tiempo de holgura que tiene, por lo que entonces a partir de la estructura de nodos nos permite visualizar de mejor forma lo que es la ruta crítica. También con esta estructura se pueden hacer algunas tablas que permiten determinar dónde hace sentido hacer una inversión de recursos para recortar los tiempos y entonces con estas tablas de crashing nos permite entonces hacer una optimización de los recursos porque se puede evaluar de mejor forma cuánto vale la pena invertir de acuerdo a lo que se espera ganar en tiempo y dónde es realmente que se debe hacer esa inversión de tiempo para lograr la reducción de los tiempos que están establecidos. Este tipo de técnica se utiliza mucho o es más eficiente cuando tenemos proyectos bastante estructurados o recurrentes, como por ejemplo lo que es la construcción. ¿Por qué? Porque probablemente algunos tiempos son diferentes, pero las fases realmente son similares. Yo siempre voy a tener que hacer unos planos, sacar los permisos de construcción, empezar con el piso, cimientos, techo, etcétera. Entonces, la secuencia de actividades es conocida y lo que va a variar son algunos detalles y los tiempos de algunas de las actividades. La otra técnica es la que se conoce como PERT o Program Evaluation and Review Technique, que tiene bastante más foco en lo que es optimización del tiempo y manejar lo que son los riesgos. Acá en este ejemplo los diagramas se construyen colocando las actividades en las flechas o AOA, Activity on Arrow, y eso entonces nos va a permitir definir dónde está la secuencia de actividades. La técnica PERT también incluye lo que es el cálculo de una probabilidad de tiempos, incluye también el factor probabilístico porque yo defino un tiempo más probable, un tiempo esperado y un tiempo pesimista y a partir de esa información, entonces yo puedo hacer un cálculo estadístico y tomar algunas decisiones de cuándo hacer algún acorte del tiempo o dónde podría tomar algunos riesgos en cuanto a lo que es la ejecución del proyecto. Es un poco más eficiente cuando son proyectos con alta incertidumbre, como por ejemplo investigación y desarrollo, porque acá, como no se conocen los tiempos, entonces yo voy a utilizar el tiempo optimista, pesimista y el más probable para hacer una estimación adecuada y entonces también determinar cuál sería el tiempo total del proyecto considerando algún riesgo ya, como dijimos, porque las actividades no están bien definidas y entonces es un poco más complejo hacer la definición de los tiempos de esas actividades.
Cuando hablamos de proyectos, independientemente si es un DMAIC o es un proyecto de innovación o un proyecto de ingeniería, existen unos roles fundamentales que debe tener el líder del proyecto o el project manager para lograr que la ejecución del proyecto se haga de manera eficiente. Vamos a hablar de los tres principales, son roles de integración, porque una ejecución de un proyecto es balancear los esfuerzos entre diferentes personas, alinear al equipo de trabajo, sincronizar las actividades de todos los involucrados. Y entonces ahí el Project Manager tiene un rol fundamental de hacer este trabajo de integración de todas las partes que están involucradas dentro del proyecto. Y los que van a estar siendo afectados también es importante poder integrarlos en el momento apropiado. Debe tener habilidades y un rol de planeación porque primero se tiene que hacer la definición de los tiempos, pero también la administración de los recursos durante el proyecto también es una actividad importante. Finalmente, el Project Manager tiene un rol importante de comunicación. Durante todo el proyecto van a haber momentos donde él tiene que estar, como hablamos anteriormente, en comunicación con los stakeholders, entendiendo y recibiendo retroalimentación, dar reportes de estatus y de riesgos de cómo va el proyecto y así como escalar cuando se tiene alguna necesidad de recursos para lograr que los objetivos y los entregables que están pactados en el Project Charter se puedan cumplir. Cuando hablamos de un proyecto de IMAIC, hay un rol fundamental en la planeación del proyecto que es asegurarse que todo el equipo se reúne de manera frecuente. Idealmente debería ser todas las semanas, pero no debería ser más de cada 15 días donde el equipo se reúne para ir trabajando en los diferentes pasos y las diferentes entregables que se tienen que trabajar. Cuando esto no se hace, lo que sucede es que el proyecto se empieza a alargar mucho o cuando se reúnen únicamente una o dos personas también empieza a generarse muchos problemas porque no se logra identificar adecuadamente los contribuyentes, no se tiene suficiente input para definir las acciones apropiadas y entonces los proyectos terminan siendo un problema o terminan alargándose mucho más que lo que se tiene definido en el charter inicial. Entonces, la disciplina de un equipo de mejora, reunirse de manera frecuente, independientemente de que no sean expertos en la metodología o en el proceso, les va a ayudar a ir generando las competencias, a ir entendiendo un poco más el proceso y con todo esto entonces el proyecto se va a entregar de mejor forma y con un mejor resultado también para todos los involucrados. Una vez que ya se tiene el cronograma, tenemos que buscar cómo trasladarlo al charter. Y para eso nos vamos a basar en los milestones y en las actividades críticas, porque nuevamente la idea es que el charter sea un documento de una sola página para que consolide toda la información relevante relacionada al proyecto. Entonces, del cronograma vamos a extraer los milestones y esas tareas críticas y eso es lo que vamos a llevar al Project Charter para que entonces todos los involucrados estén enterados de cuáles son los compromisos en cuanto a las fechas se refiere. Aquí entonces podemos ver un ejemplo de lo que podría ser un cronograma de un proyecto de IMAIC con las diferentes fases y sus actividades y cuánto sería el tiempo estimado que se debería colocar para cada una de esas actividades. Tomando en cuenta que la etapa de medir e implementar normalmente son las que más tiempo requieren. Primero en la etapa de medir porque se están recogiendo datos, se está analizando el proceso. Y en la etapa de implementar porque es cuando se está haciendo la modificación de los procesos y la transformación de las áreas. Es importante mencionar que para que los tiempos se cumplan, el equipo de trabajo tiene que reunirse, como mencionamos anteriormente, de manera rutinaria, porque si esto no sucede, entonces algunos de estos pasos van a tomar más tiempo porque no están todos los involucrados o no se tienen todas las competencias que se necesitan y entonces el proyecto se empieza a alargar. Sin embargo, como hablamos, cuando se empieza esta etapa a definir, yo voy a generar un Project Charter y ese Project Charter debe ser aprobado por el sponsor y los stakeholders y el steering committee del proyecto. Entonces, ahí debe haber un compromiso de todas las partes de garantizar que se pueden dedicar esos tiempos para lograr las fechas que están aquí establecidas. Finalmente, entonces, volvemos a hacer un resumen de qué es lo que se espera en la etapa de definir. Recordemos que buscamos entender el problema, identificar cuál es el impacto que tiene este problema para la organización. Con eso, entonces, yo voy a hacer la definición de metas y objetivos y todo esto lo voy a llevar a un Project Chart. Hablamos de algunas herramientas como lo que es el qué es y qué no es, la herramienta de serie de tiempo,
la voz del cliente y los CTQs o Critical to Quality, el mapa de stakeholders, la matriz de competencias, el GAN y el Project Charter también lo podemos mencionar como una de las herramientas que se utilizan en esta etapa de definir. Con esto terminamos el contenido de la etapa de definir en las prácticas de cómo generar Project Charter para pasar entonces al módulo de introducción a Minitab. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.